Claro, licenciado. En relación a esto, podríamos decir que también la injerencia internacional, tomando en cuenta la CICIG, se ha extralimitado en sus funciones. Por supuesto, por supuesto. Mire, cuando la CICIG vino a Guatemala, ya se había hecho un intento con las famosas CICIACs en época de Berché, y incluso muchos abogados nos opusimos a eso porque mirábamos que era una clara intervención extranjera al derecho nacional, atentatorio contra la soberanía e independencia de los poderes. Sin embargo, nosotros los guatemaltecos insistimos en pedir algo debido a la impunidad que campeaba y que era algo muy loable. Pero se le dio mucho poder y hoy por hoy ya no tenemos un Ministerio Público independiente. Las investigaciones ya no las realiza el ente investigador, que es el Ministerio Público, sino realiza la CICIG. Interceptan llamadas telefónicas de las personas sin cumplir con la legislación, con las autorizaciones judiciales de conformidad con la ley. Ellos, que son querellantes adhesivos, que son parte interesada en los procesos, ellos procesan la prueba, analizan las llamadas y son extranjeros que no conocen la forma de hablar de los guatemaltecos. Exacto. Y las interpretan y las sacan de contexto, las sesgan, las editan las llamadas y con eso es que llevan a las personas al proceso. Entonces tenemos una justicia que está tomada por una entidad extranjera, cuando en el convenio que se celebra entre Guatemala y la ONU y otros países donantes dice claramente que la función de la CICIG es una función coadyuvante, que va a actuar en los procesos como un querellante adhesivo y no como un juez, ni mucho menos como un investigador. Y eso es lo que está sucediendo en Guatemala. Entonces, cuando yo como abogado quiero arreglar un caso, quiero que mi cliente se presente, que colabore, qué sé yo, resulta que con el que tengo que ir es con el querellante adhesivo y no con el fiscal. Y el fiscal ya es el que recibe instrucciones del agente o del comisionado de la CICIG. Claro, licenciado, tomando en cuenta el disturbio que se realizó el pasado lunes, que resultó pues obviamente con una tragedia, 14 personas fallecieron, entre ellas el capitán Lima, ahora la CICIG también quiere investigar este caso y el Ministerio Público. ¿Qué opinión tiene esto? Bueno, mire, todo hecho criminal debe ser investigado, toda muerte, todo delito debe ser investigado. Realmente ese tipo de asesinatos son los que deben investigarse porque aquí hay una impunidad galopante. Pero resulta que ellos ahora investigan delitos de corrupción, delitos de hurto, asesinatos como el caso Rosenberg, que no tenían nada que hacer. Entonces se arrogan atribuciones que no tienen absolutamente nada que ver con su mandato. Y no es la CICIG en todo caso, es el Ministerio Público el que tiene el monopolio de la investigación procesal. Y pueden requerir apoyo de la CICIG, pero no instrucciones ni poder de la CICIG, simplemente un apoyo. Es bueno que se realice este tipo de investigación, pero con bases científicas. Guatemala tiene recursos, tenemos donaciones internacionales para hacer una investigación, tenemos un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF. ¿Pero qué hace la CICIG? Llama a personas que han participado en los delitos y los agarran como colaboradores eficaces, como testigos protegidos. Agarran llamadas que las sacan de contexto, las interpretan y esas son las pruebas. Guatemala no necesita eso, estamos retrocediendo a tiempos de la época inquisitiva. ¿Qué opinión tiene usted, licenciado, en relación al convenio de Viena? Porque a esto viene también el mandato de la CICIG y los procesos que actualmente se llevan como los de alto impacto. Mire, principalmente el convenio de Viena pone, pero muy marcadamente, sobre todo como norma suprema, la protección de los derechos humanos de la persona. Los países no pueden tener injerencia en otros países. Entonces, aquí hay una injerencia en los asuntos judiciales, en la división de poderes de los países por medio de un ente internacional como la CICIG. Y no solo eso, mire, se están violando los derechos elementales del hombre. Y qué triste que eso venga de un ente que fue creado a instancias de la Organización de Naciones Unidas, que es el garante universal de los derechos humanos de las personas. Y son ellos los que hoy nos mandaron un ente de esa naturaleza. Licenciado, ¿podríamos decir y confirmar entonces que el sistema judicial ha colapsado en Guatemala? Por supuesto, mire, el sistema judicial y que va de la mano con el sistema penitenciario está colapsado. Nuestras cárceles fueron diseñadas para cumplir algo coherente con el principio precisamente de libertad, el principio favor libertatis, que dice que toda persona es libre y es inocente mientras no se le demuestre lo contrario. Pero ¿qué pasa ahora? Como tenemos que con una sospecha la persona es enviada a prisión y no se le otorga ningún tipo de medidas sustitutivas, ya no hay cárcel que aguante con los presos, están hacinados. Y yo no digo que haya personas que merezcan, pero cuando hay un peligro de fuga, no hay hay personas que pueden
tener que estar ahí porque asesinaron a alguien, reos peligrosos que se pueden fugar. Pero tenemos médicos, tenemos abogados, tenemos empresarios, tenemos trabajadores, tenemos sindicalistas, tenemos mucha gente detenida que no tendría necesidad de estar ahí, porque basta para ello las soluciones procesales como lo son las medidas sustitutivas. Entonces, lo que pasó, lamentablemente, esta tragedia que pasó en la prisión, puede seguir pasando. Un reo estresado, un reo hacinado, un reo que no tiene las necesidades básicas, se va a volver violento. Entonces, ¿qué estamos creando? Un país con más muertos y con clara violación de los derechos humanos. Claro, definitivamente. ¿Cuáles serían entonces las garantías que se deberían establecer para los procesos penales, en este caso tomando en cuenta cooptación del Estado, que es uno de los más polémicos actualmente en el país? En primer lugar, debe respetarse la objetividad. El Ministerio Público debe ser objetivo. Previo a aprender o solicitar la aprehensión de una persona, debe citarlo, debe investigar su contorno, los testigos que puedan dar referencias del caso, es decir, hacer una investigación objetiva. Y sí, y solo sí, cuando ya tengan elementos suficientes de juicio, solicitar a los jueces no necesariamente la orden de aprehensión, para eso están las figuras como la citación a juicio, para que estos se presenten. Y si el juez tiene sospechas de que la persona pueda estar involucrada en un delito, dictarle auto de procesamiento, pero al mismo tiempo darle el derecho de la duda, porque la duda favorece al reo. Y cuando hay duda, el juez debe permitir la libertad. Entonces, si yo soy perseguido por la justicia y voluntariamente me presento ante el juez, doy mi versión de los hechos, contrato un abogado defensor o me asisto de un abogado de la defensa pública penal, pues mientras eso sucede, debe garantizárseme el debido proceso, la independencia judicial. Eso significa que ni el fiscal ni el comisionado de la CICIG tiene por qué estar diciéndole al juez lo que tiene que hacer. Jueces garantes, jueces probos, jueces imparciales, que es lo que yo considero que en Guatemala hemos estado adoleciendo actualmente. Claro. Presunción de inocencia. Los jueces, yo respeto mucho la decisión de los jueces, y para eso están las vías procesales, pero me he topado con audiencias donde los jueces o las juezas desde el primer momento le dicen a la persona: yo a usted le motivo auto de procesamiento porque usted en acto de corrupción abusiva y criminalmente cometió tal y tal delito. Ahí lo están sentenciando. Claro, presentan a las personas a los medios de comunicación sin antes haberlos presentado ante los jueces. Clara violación a las normas constitucionales. Conferencias de prensa con detalles de los casos de la parte de la CICIG sin que hayan defensores presentes. Llamadas telefónicas que la ley contra la delincuencia organizada prohíbe que se saquen a luz a los medios de comunicación, y ahí están en las audiencias a la luz de todos, audiencias públicas. Las audiencias de primera declaración son privadas, pero se vuelve todo un espectáculo. Y entonces con eso se acrecenta el morbo popular, lamentablemente. Definitivamente. Bueno, licenciado Toledo, le agradecemos haber estado con nosotros. Definitivamente el sistema judicial en Guatemala ha colapsado, las garantías se han violado, así que esperamos que las autoridades competentes, como usted dice, pues tomen cartas en el asunto y se respete los derechos humanos, por supuesto, y la libertad y la presunción de inocencia.